Cuenta la leyenda que el golpe que despertó cuando el robo trajo nueva vida. Ven conmigo, coge mi mano y acompáñame por el viejo camino de piedra hacia el centro de la ciudad de Chisinau. Estamos en el año 1920 en la capital de Moldavia. Mira a tu alrededor y observa cómo los edificios presentan las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Observa cómo los rumanos están reconstruyendo todos aquellos edificios históricos con un renovado sentido de identidad nacional, intentando ocultar la destrucción y el temor de los años pasados. Hasta el sol se lo tiene que pensar dos veces antes de salir a iluminar esas calles. Por mucha luz que quisiera dar, el paisaje seguía oscuro. No te quedes allí solo. Ven conmigo hacia la casa de los Dumitru. La casa de la familia es de una estructura grande y espaciosa que muestra el poder adquisitivo del matrimonio. En el bullicioso hogar de la familia Dumitru en Chisinau, el padre Jacob, un hombre de rostro serio pero corazón bondadoso, dedicaba largas horas en su estudio de abogado para asegurar el futuro de su familia. Mientras tanto, la madre Mariana, con su dulzura y su habilidad para sanar con hierbas y remedios caseros, cuidaba con devoción a su hija Valeria, quien luchaba contra una enfermedad misteriosa que había debilitado su frágil cuerpo desde su nacimiento. Valeria se aferraba a la ventana, observando con anhelo los destellos fugaces de la vida que se desarrollaba más allá de su confinamiento. Sus juguetes y libros se empolvaban en un rincón, incapaces de alejar la sombra de la enfermedad que oscurecía su ánimo. Cada día, su corazón se llenaba de melancolía al ver a otros niños jugar en las calles, anhelando la libertad que su frágil cuerpo le negaba. Pero en el brillo de sus ojos enfermos aún ardía una chispa de esperanza, una luz que iluminaba su deseo más profundo. Salir al mundo y vivir cada momento con la misma intensidad con la que la enfermedad le arrebataba la energía. Viendo el sufrimiento de Valeria, su padre, Jacob, decidió intentar alegrar su corazón comprándole un acordeón, un instrumento que siempre había deseado aprender a tocar, con dedos temblorosos pero determinados. Valeria sostuvo el acordeón entre sus manos débiles y comenzó a explorar sus notas. Con cada melodía que surgía del instrumento, su rostro se iluminaba con una sonrisa radiante, mientras el sonido del acordeón llenaba la habitación y disipaba las secuelas de la enfermedad. Por un momento, Valeria olvidó su dolor y se sumergió en la música, encontrando consuelo y fuerza en cada nota que tocaba. En ese mundo de melodías y sueños, Valeria era una heroína valiente, desafiando las adversidades con gracia y determinación. Por unos preciosos momentos, su vida enferma se desvanecía en la bruma de la música, y Valeria se convertía en la protagonista de su propia historia de superación y esperanza. Un brote de gripe azotó la ciudad de Chisinau. Llegó como un viento helado, llevando consigo enfermedad y preocupación a cada rincón. A pesar de sus esfuerzos por mantener a Valeria a salvo en su hogar, la enfermedad encontró su camino hasta ella, agravando aún más su delicado estado de salud. Con cada estornudo y fiebre, la fragilidad de Valeria se hacía más evidente, mientras sus padres luchaban desesperadamente por encontrar ayuda en medio del caos que reinaba en la ciudad. La enfermedad no solo amenazaba su cuerpo, sino también su espíritu, sumiéndola en un precipicio de dolor y desesperación, mientras luchaba por mantener viva la chispa de esperanza que había encontrado en la música del acordeón. Con cada día que pasaba, su estado empeoraba, dejándola en un cuerpo de piel y hueso. Una noche, como de costumbre, su madre subió a la habitación para darle las buenas noches a la niña, y al arroparla, la sintió muy fría. Enseguida se temió lo peor y empezó a sacudir el cuerpo de su hija, esperando que ella despertara de su sueño. Valeria cayó en un sueño tan profundo que cambió radicalmente la vida de la familia. El matrimonio veló durante toda la noche el cuerpo de su hija, bañándose en lágrimas, sintiendo dolor hasta en la punta de los pelos. Un dolor que paralizó sus cuerpos al lado de la cama de Valeria. Ya no eran personas. Eran almas rotas que querían acompañar a su princesa en el viaje eterno. En el entierro participó mucha gente de la ciudad y alrededores.
La ceremonia se alargó durante 3 horas, a pesar del fallido intento de Jacob de librarse del dolor que sentía, sacando fuera de casa al pequeño cuerpo de su hija. El dolor era como un agujero negro que consumía todo a su paso. Al volver a casa, Mariana se encontraba perdida en un mar de desesperación, incapaz de encontrar consuelo en ningún rincón de su hogar. Evitaba a Jacob, su esposo. Incapaz de compartir el abismo de dolor que la consumía, cada rincón de la casa estaba impregnado con la presencia ausente de Valeria. Mientras la familia Dumitru estaba sumida en su desesperación, otra historia se desarrollaba en otro lado de Chisinau. En una taberna oscura y llena de humo, 2 jóvenes ladrones, Mihai y George, discutían un plan que podría cambiar sus vidas para siempre. Habían oído rumores sobre la muerte reciente de una niña en una familia adinerada y el valioso acordeón que había sido enterrado con ella. Creían que aquel instrumento, si lograban robarlo, podría venderse por una buena suma de dinero. Cuando llegaron a la tumba, comenzaron a cavar rápidamente, empujados por la codicia y el miedo. La tierra fría y húmeda se deslizaba por sus dedos mientras se acercaban más y más al ataúd. Al abrir la tapa, la luz de la luna iluminó el rostro pálido de Valeria. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera intentar tomar el acordeón, un sonido detrás de ellos los hizo congelarse. Se giraron lentamente y, con los rostros pálidos por el miedo, vieron la figura delgada de la pequeña niña. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconocieron a Valeria. La niña que se suponía muerta, parada justo detrás de ellos con su piel pálida y su cabello sucio, lo que le daba un aspecto etéreo, casi fantasmal. Al mirar de nuevo en el ataúd, vieron que la niña que sujetaba el acordeón había abierto los ojos. Les pareció que el alma de esa niña había regresado. Contra todo pronóstico, Valeria estaba viva. En un impulso desesperado, Mihai la tomó en sus brazos. «No podemos dejarla aquí», dijo con voz temblorosa. «Nos condenaríamos al infierno si lo hacemos». «¿Qué está pasando?», preguntó Mariana con una voz temblorosa. George, aún impactado, se adelantó con cautela y tartamudeó. «Señora, señor, encontramos a su hija viva. Pensábamos que estaba muerta, pero si la llevamos de vuelta viva, nos darían el acordeón que estaba con ella». Jacob, asombrado y confundido, apenas podía hablar. Miró a Valeria, que se encontraba en un estado entre la vida y la muerte, y luego a los 2 ladrones que, a pesar de sus intenciones iniciales, habían traído de vuelta a su hija. El hombre estaba dividido entre la ira por el intento de robo y el alivio de ver a su hija viva. Pero más allá de cualquier pensamiento racional, lo único que deseaba era el bienestar de Valeria. Meriene, que había caído de rodillas, abrazó a Valeria con fuerza, llorando de alivio. «Llévense lo que quieran», dijo entre lágrimas, «pero no se lleven a mi hija. Gracias por traerla de vuelta». Sin decir nada más, los 2 jóvenes se alejaron, dejando atrás la casa de los Dumitru y a la niña que habían salvado de un destino oscuro. Mientras se iban, el sonido lejano de un acordeón resonaba suavemente desde la casa como un recordatorio de que, en aquel acto desesperado y egoísta, habían hecho algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Con el tiempo, Valeria comenzó a mostrar habilidades que asombraban y atemorizaban a la gente del pueblo. Las plantas moribundas florecían bajo su toque y los animales heridos sanaban con solo su presencia. Pero también había un aura inquietante en torno a ella. La historia de Valeria, la niña que volvió de la muerte, se convirtió en leyenda. Se decía que ella no solo era una bruja, sino la primera de su linaje, la que traería consigo una era de magia y misterio en las tierras de Moldavia. A partir de aquel día, su nombre fue recordado no solo por su milagroso regreso, sino como el comienzo de una historia mucho más oscura, una que perduraría en las sombras de la historia durante generaciones. Y así, la primera vida de la bruja Valeria comenzó, tejida entre el dolor, el misterio y un poder que jamás podría ser contenido.